Hoy en Hablando Claro con Luis Francisco estoy supremamente sorprendido, preocupado, decepcionado. No encuentro el adjetivo calificativo para describir la indignación que siento, porque nos encontramos en una institución educativa, sede de Jorge Eliezer Gaitán, Alfonso López. Me encuentro con la profesora Nubia, que muy amablemente atendió el llamado de este medio de comunicación para dar a conocer las diferentes problemáticas que tenemos en esta sede educativa. Queremos agradecer a la Policía Nacional, el cuadrante 2, que muy amablemente nos prestaron su colaboración para poder ingresar. Hágame el favor. Primera vez en todo mi recorrido periodístico que tengo que solicitar el acompañamiento de la Policía Nacional para ingresar a una sede educativa. Profe, pero que sea usted, que es más conocedora de esta problemática, quien le cuente a todos nuestros seguidores qué es lo que está pasando en esta institución educativa. Bueno, muy buenos días, Francisco. Muchas gracias por acompañarme en esta actividad. Me lleva a los años en que me veía en tu casa con tu papá. Cuando estábamos, digamos, como en esas peleas de los maestros contratados por el municipio. Nosotros nos veíamos en la casa de él y hacíamos las notas periodísticas para reclamar pues por el problema de los sueldos, por las contrataciones, por las condiciones de los colegios. La problemática de nunca acabar, ¿no? Cuando tú jugabas por ahí, nosotros nos reuníamos un grupo de maestros municipales con tu papá. Y esas noticias salían por Ondas del Cesar, recuerdo. Ondas del Cesar, sí señor. Bueno, de ese tiempo acá, pues hemos estado en el proceso sindical con ADUCESAR, que es la Asociación de Educadores del Departamento, afiliada a FECODE. ¿Qué es lo que está pasando en el Alfonso López Michelsen, sede perteneciente al Jorge Eliezer Gaitán? Lo que le está pasando a muchas instituciones educativas en el país, del sector público, ¿ya? Y es que estamos huérfanos de la intervención del gobierno, del Estado. Bueno, sabemos que hace poco la gobernación del Cesar dio por terminada la contratación con la vigilancia en las instituciones educativas y hoy vemos un reflejo y me cuentan aquí habitantes del sector, profe, que no es de ahorita, que esto se viene presentando, la inseguridad en esta institución educativa, que se presentan robos, que siempre es la inseguridad y la zozobra con que de pronto vayan a aprovecharse de un niño con alguna sustancia alucinógena. ¿Y qué se ha hecho, profe? Bueno, todo eso digamos, es pertinente narrar cómo llegamos a este punto. En el gobierno, hasta el gobierno de Samper, para el caso de Aguachica, Aguachica respondía por la vigilancia, por la celaduría, por la vinculación de celadores y de aseadoras en escuelas como esta. O sea, le correspondía a la administración, al municipio. Sí, en ese tiempo lo que era el Colvalencia, el Campo Serrano, el Colcarmen, ellos solo eran de secundaria. Y escuelas como esta se dedicaron a la primaria, incluso el Jorge Eliezer Gaitán y el Antonio Nariño, que hoy hacen parte de una sola institución, eran de primaria. Y como las alcaldías recibían recursos del situado fiscal, ellos nombraron en su momento celadores y aseadoras para cada escuela. Escuelas como esta y donde yo me inicié tenían 2 celadores, uno en el día y otro en la noche. El municipio se reestructura y se estratifica en un nuevo nivel y el mensaje del gobierno en ese momento, el gobierno de Samper, fue que estos municipios ya en otra categoría, en una categoría más baja, entendí en el momento, debían reestructurarse y reestructurar para los trabajadores es echar trabajadores. Todos los celadores y las aseadoras de esa época salieron con una mano adelante y una atrás. O sea, ni siquiera los liquidaron, no le dieron prestaciones. Los liquidarían y todo, pero les negaron el derecho a seguir trabajando, que es correcto. Fundamental. Usted puede recibir cualquier plata liquidación, pero si usted se queda sin trabajo, esa plata usted se la gasta en nada. Bueno, las escuelas quedaron desprotegidas y quedaron sin la posibilidad de tener un personal de servicios generales que tuviera de tiempo completo. Luego, con la reforma que te comentaba, se reestructuró, el situado fiscal se acabó y se creó lo que fue el Sistema General de Participaciones Territoriales. En el 2001, gobierno de Andrés Pastrana Arango y su ministro de Hacienda, el señor Juan Manuel Santos Calderón, con ellos iniciaron en el Congreso un proyecto para reformar la Constitución en este tema, ¿ya? A partir de allí viene esta debacle con mayor profundidad.
Las escuelas se encuentran desprotegidas, ¿cierto? Se cambia el situado fiscal por el Sistema Nacional de Participaciones y a la fecha, a nivel nacional, el Sistema Nacional de Participaciones ha dejado de recibir 350 billones de pesos para, ojo, salud, educación, agua potable y saneamiento básico. ¿Sí? Eso es lo que es el... Esas cifras son anuales, profe. Esas son anuales, pero el acumulado que llevamos desde que se inicia la reforma en este gobierno hasta la fecha, va en eso, mal contados esos pesos. Y solo educación a nivel nacional, vamos en 194 billones de pesos, o sea, billones. Hágame el favor. Entonces, ¿en qué se traduce eso en la práctica? Hacen falta maestros. Los salones, las aulas de clases de ese tiempo para acá se atiborraron. Lo que antes de la reforma era un límite, era un techo, se convirtió en el piso. Por decir algo, un docente en primaria, el límite era tener 30 estudiantes. Eso lo convirtió el gobierno en un piso. Y entonces hoy habían salones de 30 en adelante. Con decirle, el techo, el mínimo hoy es de 25 niños para transición, que es lo que nos dejó el gobierno en preescolar, y en algunos colegios ese techo se subió a 30, 35. Profe, disculpe que le interrumpa. Por la falta de maestros. Yo recuerdo que en mi salón éramos de 40 a 50 estudiantes y creo que la mayoría, 2009, yo soy egresado 2009 del Campo Serrano. Esa es la práctica, en la práctica la reducción. Entonces, con menos maestros y más estudiantes, eso lo llamamos nosotros hacinamiento. Meter muchachos en un salón como sardinas en una lata y que la atienda un docente. Eso pasó en secundaria, en primaria y en preescolar, porque ahí nos quitaron los niveles completos del preescolar y nos dejaron un solo nivel que fue transición. Bueno, eso para el caso docente. En esta fecha hacen falta docentes porque hay docentes fallecidos antes de la pandemia, durante la pandemia han fallecido a nivel nacional alrededor de 550 maestros mal contados, porque hay un número que no aparecerá por COVID, pero han fallecido por otras patologías, por fuera del dato que te estoy dando de COVID. Y del 2001 para acá, ese ha sido un problema. El gobierno creó un régimen de magisterio nuevo, que es el 1278. Maestros jóvenes, pero con un riesgo, por ejemplo, en la estabilidad laboral. El gobierno todavía no ha empezado a atacarlos de esa manera, pero ellos nacen con una vida laboral en riesgo, una estabilidad laboral en riesgo. Por fuera de eso, maestros mal pagos, muy buenos maestros, en su gran mayoría, excelentes profesores. Yo aquí trabajo con 5, todos del 1278, yo soy del 2277, y uno lo que ve es que la vida laboral para ellos es muy difícil porque tienen unas exigencias muy complicadas y tienen las mismas responsabilidades que yo tengo, pero hemos tenido que luchar mucho para poderles mejorar, por ejemplo, el salario. Y ni qué decir, para pensionarse es distinto el cálculo para, digamos, definirles a ellos una mesada pensional cuando se vayan a pensionar. Con horas, con edad. Exacto. Es muy complicado. Es un sistema muy distinto al que nosotros tenemos. Bueno, eso en el caso docente. En el caso de servicios generales, las secretarias que estaban nombradas por el departamento, o sea, con estabilidad. Nombradas en propiedad, profe. Nombradas en propiedad, ellas se van pensionando y se van. Queda ese colegio sin secretaria. Y los que han venido asignando, entiendo yo que ha sido por contrato, ¿cierto? Pero bueno, hoy ese sector tiene una carga laboral también grande porque el gobierno ha venido también tirándole sobre los hombros a ellos unas responsabilidades que no tienen que ver. O sea, no ha venido surtiéndose el reemplazo en la docencia y en el sector de las secretarias. La parte administrativa también está descuidada. Esa es la parte administrativa, o sea, eso no se ha venido surtiendo de esa manera. Se retira una secretaria, deben nombrar una inmediato, no sucede. Lo mismo pasa con... Profe, disculpe, entonces ¿cómo hacen? No entiendo cómo hacen los docentes, Dios mío. Porque nos han convertido en un arbolito. Nos tiran una responsabilidad tras otra, tras otra. Y en el sector de la vigilancia, pues como ya te comenté, desde ese tiempo venimos sin vigilantes. Una vez el departamento se certifica en el año 2003,
coge pues la administración del sector educativo, coge la responsabilidad, ¿cierto?, la facultad de responder por el sector educativo, pero los recursos no llegan. Y si además de eso tú le agregas una mala administración o fallas en la administración del recurso, pues tenemos problemas como el del Alfonso López, donde no hay un celador de día ni hay un celador de noche. Venimos, ¿cierto?, docentes insuficientes, nómina de docentes insuficientes, las secretarias o la parte administrativa se van extinguiendo en la medida que van saliendo, no las van reemplazando. O sea que los docentes pasan a hacer funciones administrativas también, profe. No, pues algunos, porque por ejemplo en el sector rural un directivo docente rural, el equivalente a un rector, por ejemplo, si no tiene secretaria, tiene que él mismo subir a la plataforma todo lo que, ¿ya?, hacer parte administrativa. Eso es lo que está sucediendo, por ejemplo, en ese caso. En el caso de los Eliezer Gaitán hay 2 secretarias, hay una pagadora y hay una secretaria, pero son insuficientes para una población de más de 2.000 estudiantes. ¿Ya? 2 secretarias para 2.000 estudiantes. Para más de 2.000 estudiantes y una psicoorientadora para más de 2.000 estudiantes, ¿sí?, incluyendo la parte de primaria que está en esta sede. Entonces, en el caso de los celadores, pues como te dije, en el gobierno de Samper, Aguachica cambia de calificación, ¿cierto?, se baja y la orden fue de despedir este personal, y de ahí para acá, desde el 2003, cuando el departamento se certifica en educación y coge la responsabilidad de atender el sector educativo, lo que aparece son las contrataciones. Entonces hay un intermediario, ¿cierto?, que crea una empresa de vigilancia y él es el que contrata con el departamento el suministro del personal de vigilancia. Aparecen estas contratistas, empresas que contratan el servicio de vigilancia con el departamento y han sido insuficientes porque, por ejemplo, en este año que estos colegios por la pandemia se han quedado solos, al colegio Jorge Eliezer Gaitán le llegó un celador para 3 sedes. Más o menos para todos los colegios del departamento. Es increíble porque el colegio Jorge Eliezer Gaitán es una manzana completa, profe, prácticamente. Completa, claro. Entonces, esta situación es la que tiene esta situación de falta de recursos y de pronto de fallas administrativas del recurso educativo nos tienen en esto. Nosotros hay un punto importante que le estamos discutiendo al gobierno nacional y tiene que ver con esto del sistema general de participaciones que está, digamos, vencido. Esto fue, apareció en el gobierno del presidente Uribe, en su primer periodo, este recorte de recursos iba por 7 años, después lo prorrogaron otros 7 años, y de ahí para acá dijeron que ese apretón del cinturón iba por ese tiempo y que después volveríamos al sistema anterior, y hoy estamos en una situación muy difícil en la que el gobierno lo que incrementa año por año no rinde. No alcanza. Los rectores, por ejemplo, no pueden disponer de los recursos que llegan por gratuidad, además de que esos recursos están recortados año a año, cada vez vienen recibiendo menos recursos. No tengo el dato ahorita porque pues no hago parte de la parte directiva del docente, no manejo ese valor, pero sí sabemos que año por año lo que le está llegando a los colegios por gratuidad no es suficiente. No es suficiente, pero además... ni siquiera se estabiliza, sino que viene en recorte. No, va en recorte, sí, va bajando. Y ellos tampoco tienen facultades para vincular un celador o una aseadora. No tienen esas facultades porque esas facultades son exclusivas del departamento, cosa que nosotros exigimos es que sean oportunas. Por ejemplo, nombraron 5 aseadoras, pero un solo celador. Aseadoras en unos colegios que están solos. Bueno, que se mantengan limpios, está bien. Es que deben haber aseadoras y deben haber celadores, pero permanente. El año pasado nosotros terminamos sin celadores, terminamos el año como con 4 meses sin celadores y aseadoras. Y lo que tú viste allá de lo que era la sala de informática, eso fue atropellado por ambas partes y se robaron los pocos computadores que habían, que ya tenían rato de estar aquí. Y aquí ahorita con lo de la pandemia todo ha sido abierto, destrozado y no tenemos. O sea, ¿cuál es la solución que da el gobierno? La solución la tenemos nosotros. El gobierno debe responder por el sector educativo con mayor presupuesto, con vigilancia, con control en la administración de recursos y ojalá
con el nombramiento directo del personal de vigilancia, el personal de servicios generales y del personal administrativo. A nosotros, ¿de qué nos sirve tener 3, 4 meses un celador, una aseadora y el resto qué? ¿Quién le lava a los sanitarios socios a los niños? Profe, disculpe que le interrumpa. ¿Usted lleva más o menos cuánto de docente, profe? Yo empecé en el año 93. Imagínese. Pero no empecé aquí tengo relativamente 4 años. La pregunta, y se la hago porque, ¿cuánto tiempo lleva usted viviendo esto? Se lo hago porque yo fui personero de José María Campos Serrano y en el 2009 hicimos un paro con todos los personeros de las instituciones educativas por falta de celadores y falta de aseadoras en el municipio, en todas las instituciones educativas. Ahora, ¿cuánto tiempo lleva usted? Yo lo padecí prácticamente todo mi bachillerato porque siempre no habían aseadoras y no habían celadores, pero puntualmente en el 2009 duramos prácticamente como 4 meses haciendo la solicitud hasta que por fin, aunque sea, solicitaron una u otro celador. ¿Usted cuánto tiempo ha vivido esto, profe? Yo desde que empecé, contratada por el municipio, empezamos en la organización de los maestros contratados por el municipio para defender nuestros derechos, entre esas las condiciones laborales, ¿cierto? En ese momento este tema de la falta de celadores, como ya te comenté, no era tan urgida. Pero a nivel nacional este problema viene fundamentalmente desde la reforma de la Constitución a la parte educativa, que son los artículos 66 y 67 de la Constitución. La Secretaría Municipal, ¿qué cartas puede tomar en este asunto, profe? Desde la administración municipal, porque sabemos que nuestro alcalde fue docente, ¿sí? Y que hoy en día administra el municipio y él conoce las necesidades que tienen ustedes en el magisterio. ¿Qué soluciones puede brindar o qué soluciones se le ha solicitado a la administración municipal? Bueno, varios alcaldes en el pasado han intentado certificarse en educación. Hoy manejan los recursos de salud. Nosotros no compartimos eso. No compartimos que los alcaldes administren los recursos plenos de educación porque ya sabemos, les van a entregar menos plata y un mundo de problemas, ¿sí? Les van a entregar menos plata, un mundo de problemas y defiéndanse ustedes. Los municipios reciben algunos recursos para educación y ellos hacen inversión locativas, pero ellos no pueden nombrar tampoco. Entonces, ¿cuál sería el papel de un alcalde del de hoy o el de antes, de los que han habido aquí? Que exijan al departamento que se resuelva el nombramiento, así sea por contrato, pero permanente, del personal de vigilancia y de servicios generales y administrativos. ¿Por qué? Porque un alcalde hace una inversión, por decir algo, construir este espacio. ¿Y de qué vale que el municipio invierta? No el alcalde, porque no es de plata de él, sino de que el municipio invierta en una construcción de un salón o en la dotación de un salón, si esto está sin vigilancia y se pierde, lo dañan, lo destrozan. Entonces, en ese sentido yo diría que los alcaldes a nivel nacional lo que deben es exigirle también, como lo hacemos nosotros, como lo hace FECODE, como lo hace UCESAR, exigirle al gobierno mayor presupuesto y obviamente control y buena administración de los recursos que llegan. Entonces eso es así. Nosotros no compartimos que el alcalde vaya a decir, no, pues es que yo sí lo voy a hacer bien, entonces gírenme la plata a mí. No compartimos eso porque ya nosotros en la época del 90, del 80, lo vivieron. Vivimos esa situación donde nos contrataban a como querían y con lo que querían, y entonces es una situación muy mala. Entonces, a partir de los reclamos que hemos venido haciendo, hemos conquistado cosas, pero el gobierno nos ha venido quitando otras. Esto se resuelve, es con más plata, más presupuesto, ¿cierto? Resolver esto requiere inversión del gobierno y es lo que el gobierno no ha hecho. Yo quiero terminar con algo. Esta escuela se construyó, esta escuela funcionó en otra parte. La trajeron aquí, el dueño regaló este terreno y la comunidad, con las profesoras que iniciaron aquí, ellas hicieron la ladrillotón o algo así, una jornada, y reunieron el material para iniciar con los primeros salones construidos por la comunidad, y a partir de ahí se vino exigiendo, pues esto se inserta ya en la parte pública y empieza a exigirse para la construcción que hay. Esto es de la comunidad, el gobierno debe ayudarnos a resolver esto. El gobierno quiere que regresemos a clases bajo la modalidad de alternancia. Todavía no nos han explicado en detalle cómo va a ser, entendemos que son menos estudiantes por curso, pero cómo van a hacer todo un curso cuando yo debo tener 30, 35 estudiantes por mi curso. Esto es lo que vamos a encontrar cuando regresemos,
porque desde que nos mandaron para la casa, a trabajar desde la casa, sin ningún apoyo económico, ni para nosotros ni para los padres de familia, el gobierno no ha invertido un peso en los colegios. Profe, ahora que dice lo que se van a encontrar, y de pronto quiero enfatizar mucho en esto, la situación de esta sede educativa es muy preocupante, y el llamado es desde la administración municipal hasta el gobierno nacional, porque resulta que tenemos que buscar el acompañamiento del cuadrante de la policía para poder ingresar a la institución educativa, donde los niños reciben clases, hágame el favor, o sea, ¿qué estamos haciendo? Y la preocupación, digamos que el desinterés o la falta de atención que le estamos prestando a nuestras instituciones educativas, ¿dónde está? Aquí hoy en día hay habitantes de calle viviendo en la institución educativa por cuestiones de la pandemia. El caso más particular, o sea, el caso más preocupante es este, pero en este tiempo de confinamiento, el Sagrado Corazón de Jesús fue víctima de saqueo. Para la parte nororiental también varias escuelas fueron víctimas de saqueos. En Aguachica varios colegios, en la zona rural se han perdido cosas porque llega el que llega a llevarse lo que no es suyo. Los dueños del ajeno. Y a nivel nacional es la misma situación. Entonces yo por lo menos te agradezco mucho que me hayas invitado a esta entrevista, porque es muy importante decirle a la gente que los maestros pues somos, con todos los problemas que podamos tener, porque en la vida cotidiana laboral el docente pues tiene sus situaciones también alegres, muy de regocijo. También tenemos situaciones de conflictos, pero cosas que se resuelven, ¿cierto? Pero aquí, por ejemplo, la profesora Nelly Cañizares, la profesora Ligia Contreras, Beatriz Rollero y Cecilia Ojeda, entre otras, iniciaron esta sede. Ellas fueron las de la Ladrillotón para ofrecerle a la comunidad un espacio de educación con todas las dificultades. O sea, ni siquiera estos son recursos públicos, esto fue una gestión de la comunidad. Y de la comunidad, correcto. Increíble. Correcto, así es. Entonces, esa es la situación que nosotros tenemos ahí. Bueno, profe, agradecerle, y me voy muy preocupado con esta situación. Estamos aquí grabando y acaban de ingresar a la institución educativa 2 personas, digamos que desconocemos su procedencia. Vamos a dejar esta evidencia, profe, porque esto es una evidencia que va a permanecer en el tiempo, de que vinimos a hacer la gestión, vinimos a dar a conocer esta problemática que nos preocupa a todos. Yo creo que aquí el que no se ponga la mano en el corazón y diga, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar? Claro. Creo que no tiene corazón, porque estamos jugando con la educación de los niños. Entonces, digamos que enfatizar una cosa: cuando los maestros salimos a pelear por los derechos de los maestros, no es solamente que aumenten unos pesos el salario, es que mejoren las condiciones de vida en las que nosotros laboramos, y con ello mejoran las condiciones de los estudiantes. No hay calidad en la educación si el Estado no le invierte. Bueno, hablando claro con Luis Francisco, estuvimos a la profesora Nubia, que muy amablemente nos dio una cátedra de las problemáticas que se está viviendo en todo nuestro país, porque ni siquiera es en el departamento del Cesar ni en los demás departamentos. Entonces el llamado para todo esto, para toda esta problemática, porque son infinidades de problemáticas, desde las aseadoras, desde los recursos, desde la falta de equipos, de salones, de condiciones aptas para que los estudiantes puedan adquirir los conocimientos de una forma adecuada, el llamado es para que prestémosle atención, porque la educación es una herramienta que puede cambiar el mundo. Así que el llamado es para que, por favor, tomemos cartas en el asunto, desde la comunidad hasta los entes de control, hasta los entes competentes, para darle solución a la educación en nuestro país.